A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El mundo entero está de fiesta. El 20 de noviembre se inauguró la 22ª Copa Mundial de la FIFA en la ciudad de Johor, en Qatar. Y el Mundial de Fútbol es quizá el evento deportivo más importante de todo el planeta. Cerca de 201 federaciones de fútbol compitieron entre el 2019 y 2022 para llegar a este momento, ¿verdad? Para alcanzar un lugar entre las 32 selecciones que competirán hasta el 18 de diciembre por el trofeo que les acreditará como campeón. Y este mundial es el único que se jugará bajo el formato actual, mismo que es el que nace en Francia en 1998. Para nuestro país es la cuarta participación luego de una eliminatoria que fue sorpresiva para propios y extraños. Un equipo con un promedio de edad de 25 años, con una base de jugadores que no juegan en Ecuador, sino en las ligas más competitivas del mundo. Esto ha generado para todos muchas expectativas. Según varios medios especializados del deporte, nuestra selección puede ser una de las sorpresas de este mundial y muchos la sitúan entre selecciones que pueden llegar a ubicarse en los 8 primeros puestos de este torneo. Incluso la estrella de fútbol argentino, Juan Sebastián Verón, indicó que hace unas semanas dijo que podríamos llegar, ¿verdad?, a las semifinales, y todo el país está a la expectativa de este desempeño, de cómo se desarrolle nuestra selección nacional. Y para hablar del mundial y sobre las oportunidades que tiene nuestra selección en esta Copa del Mundo, he invitado al doctor Fernando Carrión. Muchas gracias, Fernando, por acompañarme. No, muchísimas gracias a ustedes, Marjorie, y un saludo cordial a la amplia audiencia. Y Fernando, bueno, no necesita presentación, lo haré muy breve. Es profesor emérito por la Flaxo, ha dedicado su vida a estudiar temas como vivienda, urbanismo, centros históricos, patrimonio cultural, también temas de violencia, seguridad y narcotráfico, entre otros. Y su obra académica y periodística ha sido traducida pues muchos idiomas: francés, portugués, inglés, alemán, italiano. Ha redactado más de 1000 artículos periodísticos, 250 académicos y ha escrito 64 libros. Trabajó como consultor de organismos multilaterales y es docente universitario. Y entre sus líneas de investigación está la descentralización en los centros históricos, ciudadanía, bueno, políticas urbanas, y también, por eso estamos aquí hoy, fútbol. Así que te agradezco muchísimo por tu presencia y tu compañía, Fernando. Y quisiera comenzar con el análisis de los grupos del Mundial, porque para muchos el más complicado de la primera fase es el grupo E, que está conformado por España, Alemania, Costa Rica y Japón. Pero si analizamos por la calidad de los equipos, entre los más parejos está justamente el de Ecuador, ya que cuenta con el actual campeón asiático y el actual campeón africano, un equipo de revelación de las eliminatorias sudamericanas, y el siempre complicado equipo holandés. Y quisiera que nos comentes si consideras que efectivamente quizá el grupo A es uno de los más competitivos del mundial, y si no es así, o de ser el caso, este haría más complejo el poder tener un pronóstico de lo que pueda pasar en este grupo. Bueno, la verdad es que en un mundial todos los partidos son difíciles, lo cual quiere decir que todos los grupos son difíciles. La forma que tiene la FIFA de armar los grupos es clasificándolos previamente según su ubicación dentro del ranking que tiene la FIFA, y hace
una combinación luego con los lugares de donde provienen. Entonces, en lo posible trata que, por ejemplo, Europa, que es la que más selecciones tienen, no estén todos los equipos europeos juntos. Entonces, hace una mezcla ahí por el ranking y por los continentes. Y ahí sale, pues, lo que sale. Entonces, hay grupos que son favorecidos y otros que no. Pero el rato que empieza el campeonato, la cosa es muy compleja porque el nivel de competitividad que tiene un mundial de fútbol es muy alto. Ahora bien, en el caso nuestro, nosotros estamos en el grupo con Qatar, con Holanda y con Senegal. Yo creo que es un grupo relativamente parejo, quizás con un desnivel frente a lo que es Países Bajos, Holanda, que tiene obviamente una tradición futbolística muy, muy, muy fuerte y es de los equipos europeos sólidos. Pero luego están los tres, el caso de Qatar, que no tiene tradición, pero es el organizador del Mundial, lo cual le da un hándicap. Está Senegal, que fue campeón del África. Hay el problema de Mané, que es su figura, que se lesionó hace poco, y da la impresión que si llega, no llegará en las mejores condiciones. Claro, en el caso nuestro sería el tercer partido, lo cual daría que pensar que Mané podría sí participar, pero habrá que ver cómo está físicamente. Y el caso del Ecuador, que efectivamente es un equipo absolutamente joven. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tuvo el entrenador Alfaro, de hacer una renovación de una generación de futbolistas nuestra que fue muy exitosa. Y entonces eso tiene sus costos, tiene sus dificultades, pero yo creo que estamos ahí ya. Bueno, acaba de llegar la selección y es la primera de Sudamérica que llega a Qatar. Y también se ha criticado mucho la falta de gol en los partidos preparatorios, porque pues se pudo ganar únicamente a Nigeria, Irak y Cabo Verde por un gol. Solo un gol en cada uno de los partidos, ¿verdad? Y esto nos recuerda a partidos preparatorios de la selección para el Mundial de Alemania 2006, donde pudo ganar apenas uno de los partidos amistosos, que fue contra Honduras, y esto fue en Guayaquil, pero a pesar de ello, el Mundial de Alemania se convirtió como en nuestra mejor participación hasta este momento, ¿verdad? ¿Cree que a pesar de que el país pues no le fue muy bien en sus partidos amistosos, el Mundial será la oportunidad para mostrar la verdadera cara, nuestra verdadera capacidad como selección nacional, o podríamos repetir lo de Alemania? A ver, si nosotros vemos los resultados de las eliminatorias, la delantera no estuvo mal. Está, si no me equivoco, en tercer lugar en términos de goleo, lo cual es muy importante entre 10. Lo que sí no ha sido para nada bueno es la fase esta preparatoria para el Mundial. Hemos tenido 5 partidos y hemos tenido un solo gol, lo cual sí muestra un déficit relativamente importante. Yo creo que el bloque defensivo y el medio campo están bien estructurados, además con gente joven que hace las transiciones de una manera buena, pero estamos teniendo problemas arriba. Ahora, la ventaja que hay es que Ener Valencia viene con una racha goleadora desde pues con su equipo, pero no tenemos a alguien que lo acompañe. Ahí supongo que estará Estrada, pero Estrada todavía no muestra lo que mostró en las eliminatorias. Y ya tenemos 2 jugadores más convocados, el uno Reascos, que más bien ha tenido una muy baja performance en este último tiempo, y acaban de convocar a este muchacho Rodríguez, que es de la Serie B, del Imbabura, que lo convocan simplemente por haber jugado 30 minutos en el último partido exploratorio que hizo la selección. Entonces, yo creo que ahí viene el problema, porque a mí me parece que lo lógico hubiera sido que le convoque, por ejemplo, a Sornosa, que ha sido un jugador que nos ha mostrado en este último tiempo, sobre todo en las 2 finales que ha jugado, en la final de la Copa Sudamericana, que quedó campeón el Independiente, y en la Copa Ecuador, que quedó campeón el Independiente. Y en los 2 torneos ha sido una de las figuras descollantes, porque no solo que es una persona que hace goles, sino que también hace pases gol. Entonces me parece que ahí hubo un pequeño problema que, bueno, habrá que ver qué es lo que va a ocurrir ya este próximo domingo cuando empecemos ya el torneo. ¿Y qué jugador o jugadores de la selección nacional consideras
fundamentales en el esquema del profesor Alfaro. Si bien podemos, pues, han mencionado algunos, tener referencias y esos jugadores, digamos, tienen ya su posición, ¿quién es el que podríamos llamar como referente para nuestra selección? No, yo creo que hay varios. A mí me parece que lo que ha hecho Alfaro es construir un equipo y eso me parece que es muy bueno. Pero sin embargo, claro, sobresalen algunas figuras. En la defensa, por ejemplo, creo que Hincapié y Estupiñán están muy bien y están jugando en ligas complejas como la alemana y la inglesa. En el medio campo tenemos al niño Moy, como lo han bautizado, que está jugando en el Brighton, que es además muy joven. Yo creo que esa es la figura descollante, pero también está Poroso. Y arriba me parece, jugando desde la media punta, está Plata, que también juega en la liga española y está dando un resultado francamente muy interesante. Entonces, yo creo que la base del equipo está armada. Estos son los referentes, pero alrededor de ellos también ya tenemos, me parece a mí, los jugadores que irán en los partidos del Mundial. Nombres que se van a sumar a los nombres de nuestra historia, ¿verdad? Imposible no pensar en Alberto Spencer, Polo Carrera, Alex Aguinaga, Agustín Delgado, Edison Méndez y Antonio Valencia. Bueno, y ahora también tenemos nuevos jugadores. Quisiera que podamos comentar un poquito sobre la presión que sienten los jugadores dentro de un torneo de esta naturaleza, ¿verdad? Quizá, porque no es lo mismo, quizá estar en casa jugando que en un evento como este, en un mundial, no solo se juega contra el rival, hay que tener en cuenta factores psicológicos, que es muy importante, y por un lado, este torneo es también la vitrina para todos los jugadores y el espacio donde jefes de Estado, presidentes de asociaciones de fútbol y estrellas del deporte te miran con atención y esto te da una presión mayor. Y en el caso de los seleccionados, de los jugadores que tienen más recorrido, pues estos ven también, ven por un lado la presión, pero también lo ven como una ventaja, pues está en su plantilla, existen futbolistas que han disputado juegos importantísimos, campeonatos locales, internacionales, clubes o torneos regionales con diferentes selecciones. Y en nuestro caso tenemos jugadores que han ganado copas internacionales y disputan los torneos más importantes del mundo. ¿Crees que esta presión del mundial puede más bien ser aprovechada por nuestra selección de cara a sus rivales? A ver, hay dos elementos que están operando ya en términos de la presión, tal como estás definiendo. Por un lado, sin duda, la juventud, porque un jugador con experiencia que ha estado en varios torneos de estos, en varios finales de campeonato, etcétera, ya sabe cómo procesar ese tipo de cosas. En este caso, por la juventud que tienen, pues todo esto es de alguna manera una novedad. Pero eso mismo implica un reto y como es la juventud, entonces le puede dar la vuelta a esa situación. Y la otra cosa es el tema de Castillo, de Byron Castillo, que incluso en estos últimos días pues generó problemas internos dentro de los cuadros directivos y los cuadros técnicos. Pero me parece que eso también ha sido ya superado y la ambición que existe de participar en una justa mundial de estas características hace que eso se supere. A mí me da la impresión que el rato que entren ya en el tubo del mundial, pues ahí vamos a ver de qué mismo estamos hechos. Y la impresión que yo tengo es que hasta ahora, por las eliminatorias sobre todo, es un equipo, es una selección que sabe de alguna manera procesar esta situación. ¿Crees que realmente la sanción, el fallo del TAS que tuvo Castillo eh, lo superó, digamos? ¿Crees que lo que sucedió en torno a este caso no le afecte anímicamente o no afecte a la selección nacional? Y a su vez, si crees que la federación hizo bien al no convocarlo. Yo creo que no es fácil. A mí me parece que la decisión del TAS fue, entre comillas, una solución salomónica, en el sentido de no dar razón a ninguno de los dos y afectarles a los dos.
En otras palabras, a Chile-Perú por un lado y a Ecuador por otro, porque Chile y Perú lo que querían es jugar el Mundial y no lo pudieron. Pero en el caso de Ecuador lo que hicieron fue bajarle 3 puntos para las próximas eliminatorias, es decir, una sanción fuerte. Empezar con 3 puntos menos es muy duro. Pero yo creo que aquí hay que entrar en un proceso de depuración, ya no dentro del fútbol, sino básicamente de las estructuras institucionales del Ecuador, para ver qué es lo que está pasando con la justicia, qué es lo que está pasando con el registro civil y cómo hay ciertos equipos que se prestan para esto. Hay un equipo, sobre todo de segunda categoría, que generalmente es la instancia del blanqueo, llamémoslo así, de estos casos donde se cambian los nombres, se cambian las nacionalidades, se cambian los años. Por ejemplo, esto de los años es muy usual porque un jugador con más de 3 años de diferencia o menos 3 años de diferencia tienen precios distintos. Entonces, en el mercado, un jugador de 20 años es mucho más caro que un jugador de 23 años. Y entonces yo creo que aquí hay que entrar en un proceso muy fuerte de revisión de las estructuras institucionales que tenemos. Y creo que la decisión fue esa, con lo cual todos salimos de alguna manera golpeados. La federación, de lo que he tenido la oportunidad de ver, va a esperar que se termine el campeonato, el campeonato mundial, para entrar en un proceso de impugnación de esta decisión, sobre todo me parece de estos 3 puntos. A mí me parece que fue acertada la decisión de no presentarle a Castillo dentro de la lista de los 26, porque se habló de que fue elegible, eso está en la decisión del TAS, fue elegible, es decir, habló en el pasado. Si decía es elegible, yo creo que la cosa es distinta, porque eso quiere decir en el presente. Entonces, ante cualquier eventualidad, a mí me parece que fue buena esa decisión. Claro, es un golpe fuerte, porque él ha sido uno de los defensas laterales más exitosos, además es muy rápido, tiene buena visión del centro, defiende bien, etcétera, pero el riesgo era muy alto, así que me parece que fue una decisión correcta. Muchas gracias, doctor Carrión, por acompañarnos en este día. Y me gustaría, antes de finalizar, escuchar cuáles son sus expectativas. ¿Qué expectativas tiene sobre el desempeño de nuestra selección y también de los resultados? ¿Qué piensa que va a pasar? A ver, yo creo que si nosotros llegamos bien al primer partido con Qatar, esa será un poco la línea por la cual nosotros deberíamos caminar. Y cuando digo llegar bien, me refiero a sacar un triunfo o un empate, que eso nos consolidaría para disputar con Senegal y con Holanda, pensando mucho más en Senegal que Holanda, porque Holanda sí está, creo yo, un paso adelante. En términos de las selecciones, me parece que las que mejor llegan a este mundial son Brasil y Francia. Pero en un mundial, como decía al principio, pues se sabe cómo se llega, pero no se sabe cómo termina. Y ahí hay otras selecciones. Por ejemplo, Argentina con Messi tiene un hambre, pero impresionante. Está Alemania, que hay un dicho famoso que señala que el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Entonces yo creo que por ahí va a estar entre esos 4, pero yo quisiera obviamente que sea Brasil si es que el Ecuador no puede llegar a la final. Muchas gracias, doctor Carrión. Amigas y amigos, espero que este programa les haya sido de interés porque el mundo entero se paraliza ahora hasta el 18 de diciembre y se espera además 5.000 millones de personas como espectadores de los diferentes partidos de este campeonato. Y sin duda, todos nosotros los ecuatorianos anhelamos ver a nuestra selección ese día en el estadio Lusail disputando su primera final. Soñar no cuesta nada, pero el fútbol es parte de esta catarsis colectiva que hacen las sociedades en momentos complejos. Y nuestro invitado nos ha dado muchas luces sobre lo que será la próxima Copa del Mundo. Esperamos lo mejor para nuestra selección, que en medio de tantas dificultades que atravesamos, podamos tener una alegría para todos nosotros. Muchas gracias al doctor Carrión nuevamente y amigos, con ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.